Hola ñoños, hola ñoñas, frikis, fricas, ¿cómo han estado muchachos? Otra vez aquí está el licenciado sin licencia para mostrarle la colección de los héroes más poderosos de Marvel, editada por Salvat. En estos números tenemos a los tres guerreros y al Capitán Marvel, que como podemos ver es el número 9 y el número 10 correspondientemente. Si vemos el lomo, la figura que forma, sería a nuestro amigable vecino el hombre araña, que está bien clarito ahí. Veamos qué tal estos cómics. Así, de forma muy honesta, tengo estos números hace como 6 meses y no tenía ninguna gana de leerlos, en verdad. Hay tantas cosas entretenidas que tengo por leer pendiente y además cosas que leo por mi profesión. Tengo que leer un montón y ver estos tomos de los tres guerreros, no sé, Capitán Marvel. Me da una pereza tremenda, una flojera que no le puedo explicar, pero aún así dije, tengo que ser responsable, tenemos 300 y algo seguidores, hay que leerlos. Entonces me di el trabajo, me senté un día, no les diré dónde me senté, y me senté ahí a leer estos dos cómics. Y bueno, pues comencemos con los tres guerreros. Lo primero es que este tomito está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grapas, de las cuales las cuatro primeras que están aquí arribita son de una saga que se llamó Los Tres Guerreros del 2010 y la de abajito sería Marvel Fanfarria, que sería una especie de colección antológica de los 80 en la cual Marvel publicaba a distintos autores que iban contratando para que dieran distintas versiones de personajes que ellos eligieran. Y aquí, esto creo que fue el 1980 y algo, por el 34, el 37 debería ser como el 86, 87, 88, no sé, por ahí, a lo mejor aquí adentro me dicen. Esta es una de las grandes falencias de esta colección que en ninguna parte dice la fecha. Sería maravilloso que lo hubiesen agregado, pero bueno, es lo que hay nomás. Lo primero, ¿quiénes son los tres guerreros? Los tres guerreros son los amigos de Thor. O sea, es como el... no sé, tengo un amigo famoso y le dieron estos cómics. En teoría su nombre sería Volstagg. De hecho, lo tengo aquí anotado porque jamás he sido un fanático de los tres guerreros y dudo que haya alguien que sea fanático de los tres guerreros. Pero bueno, él sería Volstagg el voluminoso. Él sería Fandal el osado. Y el que está acá sería Hogun el osco. Si se dan cuenta, son personajes tan intrascendentes que tienen que decir la característica de ellos para tratar de acordarse de qué se trata. Entonces yo le voy a decir simplemente el voluminoso, el osado y el osco. Ahí más fácil. Bueno, ¿de qué se trata este cómic? Simplemente, bueno, para entender primero de qué se trata hay que saber la fecha en que fue hecho. Fue hecho el 2010, o sea, había terminado todo ese periodo maravilloso de Marvel del 2000 en adelante. Ya había terminado esa saga El Asedio, creo que se llamaba El Sitio, en la cual ponía fin a todas las tramas que había dejado Marvel durante esa década. Entonces, Thor ya había vivido, o mejor dicho, había cerrado el ciclo de Ragnarok. Ya no había Ragnarok. Él eliminó el Ragnarok. Y eso lo pueden encontrar en la colección de novelas gráficas de Marvel, que está súper buena. Bueno, cuento corto, al momento de desaparecer el Ragnarok, hay personajes que su único destino era esperar el Ragnarok. Como por ejemplo, este lobo, que es el lobo Fenrir. Fenrir creo que se llama. ¿Lobo Fenrir era? ¿O no? Lobo Fenris, algo así. Bueno, Lobo Fenrir. Le voy a decir el Lobo Félix. No, el Lobo Fenrir. El Lobo Fenrir que es el hijo de Loki. Ustedes saben que en la mitología, tanto griega como escandinava, de los vikingos y todo, hay relaciones que hoy en día se considerarían horribles, como por ejemplo relaciones bestiales. Bueno, Loki tiene a este hijo que es un lobo, pero es un lobo inteligente, un lobo que crece, es muy grande,
Y además tiene como misión vengarse de Loki por haberlo amarrado en el infierno escandinavo. Pues que sería el Hel o... ¿Cómo era? Knifehel, algo por ahí. Nightfell. Aquí lo tengo, no, no sé por qué no miro mis notas, las tengo aquí al lado. Se llama Nightfell Hell. Perdón por mi vikingo oxidado. Bueno, ahí lo tienen amarradito al pobre lobo. Pero como Thor ya se encargó de que no existiera el Ragnarok, el lobo quedó atrapado y sin ninguna razón de existir hasta que se escapó. Aquí empieza la historia. ¿Por qué se escapó? ¿Quién lo liberó? Bueno, como aquí no dan espacio ni siquiera para el misterio, inmediatamente nos dicen que unos años antes hubo una especie de exploración de científicos malignos que trabajan para IMA. IMA es una especie de organización terrorista compuesta solamente por científicos con doctorado. Mire qué elegancia acá en Marvel. Los villanos tienen doctorado al menos en IMA. Y de hecho IMA sería como algo así como ideas mecanizadas, avanzadas, una cuestión así más o menos. Entonces, de hecho son tan inteligentes y tienen doctorado y se ríen, por ejemplo, de La Mano o de Hydra, que dicen, mire, esos tipos que se creen geniales y no se dan cuenta que nosotros somos puros doctores. Bueno, cuento corto, esa organización terrorista organiza una expedición al infierno de los vikingos que era el Niflheim, digámosles el Hell, ya, fueron al Hell. ¿Para qué fueron? A buscar armas. ¿Qué tipo de armas? Armas míticas. Si se dan cuenta, están viajando por las páginas de este infierno mítico de los vikingos. Y llegaron a donde estaba este lobito Fenrir, muy enojado. Le pegué aquí al trípode. Estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque él sabía que Thor ya había destruido el ciclo de Ragnarok. Entonces jamás iba a poder cumplir su destino, que era vengarse de Loki, ¿cómo se llama el dios de los... El padre de los dioses. Ahí estaba Thor, Loki, y el padre de ellos era... se me fue. ¿Cómo se llama este caballero con el parche en el ojo? Ya, sí, me acuerdo. Me dice. Ya, al padre de los dioses. Que es el papá de Thor y todo. Ya, hasta para que vean que no me interesa casi nada de los vikingos acá. En fin. La cosa es que muchos años antes, estos tres dioses nórdicos que están acá, recuerden el voluminoso, el osado y el osco, que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, así de interesante para mí es el universo de Thor, se habían enfrentado a este lobo y habían quedado con una especie de acuerdo de que en algún momento ese lobo además los iba a matar. Entonces, cuando supieron que este lobo había quedado libre, lo primero que hicieron fue tomar su responsabilidad e ir a buscar al lobo. Y eso es. Van al infierno, se dan cuenta que el lobo no está amarrado, pelean con un montón de criaturas, van a pedir ayuda a los Cuatro Fantásticos, a ver si lo pueden encontrar. Y entre todo eso, además, hay un detalle interesante que nos dice sobre la juventud de ellos. Por ejemplo, aquí nos muestran que antes de que, por ejemplo, Thor llegase al siglo XX, o mejor dicho, antes del siglo XX aquí en la Tierra, en Asgard estaban viviendo los dioses felices y estos mismos personajes eran súper jóvenes. Por ejemplo, ahí ese musculoso que está ahí es ese gordo que estaba acá, este que está aquí, el voluminoso. Y era un compadre, así un amigo muy íntimo de Thor, que Thor era súper joven también. Y el que le dicen el osado, que sería Fandral creo que era, desafía a este tipo diciéndole, tú que tenés puros pitutos nomás, que estáis ahí porque eres amigo del hijo de Odín. Ahí está, pues, el que le falta el ojo. Porque eres hijo de Odín nomás, ahí sentado en esa mesa y tienes buenos cargos, yo te desafío, bla 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 bla. Y si nos damos cuenta también, aquí está muy jovencito el que supuestamente es un osco,
que era Hogun, que es este tipo que está acá, el más bravo, más enojón. Y si se dan cuenta en esta historia, muestran por qué es tan enojón de cierta forma. Y aquí nos muestran que ellos, al enfrentarse a este lobo y al quedar con una especie de trauma, de cargo de conciencia, etc., sus vidas cambiaron para siempre. El que era súper fuerte, musculoso, empezó a comer como loco y terminó así, más que nada como por ansiedad. Este que era muy valeroso y que estaba siempre buscando aventuras, se volvió un alcohólico y casi nunca estaba sobrio y siempre empezó además a conquistar muchas mujeres, muchas, y no tuvo ninguna relación seria, que es ese que está ahí. Y el que era súper inocente y buena persona y alegre, se transformó en el osco que está ahí. Eso es como la gracia de este cómic. Pero además, mientras más lo leemos, nos damos cuenta de que tiene como una especie de trampa. ¿Qué trampa, dirán ustedes? Que aquí está siendo relatada la historia por alguien que no son ninguno de estos tres guerreros que en teoría está contando la historia. No, no, señor. Aquí nos cuenta que esta niña que está acá, que se llamaba, yo tengo los nombres acá porque, como les digo, son personajes tan intrascendentes. A ver, deje buscarla. Ella se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero al final le colocaron Skaddir. Le diremos la científica de Ima que se transformó en diosa. Ella empieza a ayudar a los tres guerreros para encontrar a este lobo, porque ella pertenecía al grupo de científicos originales que andaba por acá buscándolo, pero que además fue sometida a una serie de experimentos para otorgarles poderes de dioses. Cuando el lobo se suelta y mata a todos los que estaban en ese laboratorio, ella quiere venganza y empieza a ayudar a los tres guerreros y se hacen amigos de cierta forma. Al mostrar el valor, al beber alcohol con ellos, ahí se cuentan su historia, su vida. Al momento de mostrar el valor, le regalan incluso una espada de Asgard y la ascienden, por decirlo de alguna forma, a diosa. O sea, una científica que por medio de la ciencia adquiere poderes de Dios. Los dioses la adoptan como tal y la ascienden a diosa. Y ahí le colocan el nombre de Skaddir. Skaddir, que estaba por acá. De hecho, aquí dice: primero, necesitas un nombre asgariano. Un nombre asgariano adecuado. Propongo que a partir de ahora te llames Skaddir. Y acá le dicen: buena elección, Hogun. Es lo bastante femenino, pero significa destructora, devastadora. Como para conocerla en Tinder. Ya, pues esta niña asciende, ahora ya no es un ser humano normal, ahora es una diosa. Entonces nos están contando que además de ser extremadamente poderosos, los dioses en Asgard valoran la meritocracia y hacen valer el ascenso social en base a las capacidades. Mucho mejor de lo que pasa aquí en Latinoamérica. O sea, ya por último podemos ver que los asgarianos sí valoran y ascienden socialmente, como ascendió esta niña de mortal a diosa. Bueno, y esa sería básicamente la historia. Pues no les voy a contar si encontraron al lobo o no. La segunda historia que está acá sería Marvel Fanfare. Bueno, ni siquiera le dije quién hizo el cómic que le acabo de relatar. Así de interesado estaba yo en él. El guión era de Bill Willingham y los dibujos eran hechos por Neil Edwards. Tinta, por si a alguien le interesa, de Scott Hanna. Bueno, si nos damos cuenta, el dibujo estaba bastante bueno. Es como lo mejorcito de la historia, en verdad, el dibujo. Bien dinámico, harta emoción y muy buenas portadas. Muy buenas portadas. Eso sí, muy buen gráficamente, sin ningún problema. Seguimos con la segunda parte, o mejor dicho, el segundo cómic que está acá, la segunda historia, que sería realizada por Alan Selenet y dibujada aquí sí por
una leyenda del cómic llamada Charles Bass. Y los colores Christian Schales y Alain Lee. No tengo idea si será pariente de Stan Lee. No, pues Stan Lee no era un seudónimo, Stan Lee. De Bruce Lee, no sé. O le gusta leer, quién sabe. Mira aquí el licenciado dando lo mejor de su humor para divertirlos usted. Ya. ¿Qué gracia tiene este cómic? Como les comenté, Marvel Fanfare era una especie de antología en la cual Marvel contrataba a diversos dibujantes y guionistas para dar sus versiones especiales sobre determinados héroes. Y aquí contrató al señor, no se me olvidó, yo soy pésimo con los nombres, al guionista Alan Selett, pero la gracia de verdad de este cómic es el dibujo de Charles Bass, que si se dan cuenta, tiene un estilo muy acorde a las historias fantásticas, fabulosas o legendarias que nos narran en las historias de Thor. La gracia de estas historias, al menos lo que nos intenta hacer el guionista, no se me olvidó el nombre, el señor Alan le voy a decir, el guionista Alan, lo que intenta es mostrarnos historias anteriores a lo que vivieron Thor y sus amigos antes de llegar a la Tierra en el siglo XX. O incluso antes, mucho antes. ¿Cómo sabemos que esta historia ocurre antes? Principalmente porque Loki no tiene los cuernos. Cada vez que usted vea una historia en la cual Loki no tenga sus característicos cuernos, quiere decir que es hace muchísimo tiempo, muchísimas décadas. O sea, los tiempos míticos de Asgard. Y si se dan cuenta, en el apartado gráfico es maravilloso, tremendo. Me saco el sombrero ante el señor Biss. No sé si se dirá Biss o Bess, pero él es un dibujante con una larga trayectoria en cómics de fantasía. Pero su estilo deriva de un dibujante mucho anterior, muy anterior, que era un ilustrador que hizo ilustraciones, no sé, de Papá Noel, de los cuentos de los hermanos Grimm, y un montón más de Alice en de las Maravillas. Ese caballero se llamaba Arthur Rackham. De hecho, lo voy a mostrar aquí en mi computador. Voy a mover esto acá. Intentaré que se vea. Ay. Esto es solamente como un detallito para que traten de apreciar el trabajo del caballero que está acá. Este dibujante, que era un ilustrador llamado Arthur Rackham, aquí está el nombre, Rackham, es como la principal influencia de Charles Biss. Y si se da cuenta, sus dibujos son muy similares al estilo que nos presenta Charles Biss. Él era un ilustrador, el señor Rackham, me cuesta un montón decir el nombre, de inicio del siglo XX, que ilustraba los cuentos de fantasía, cuentos de Lewis Carroll. Realmente un gran ilustrador, y que el señor Charles Biss le copió prácticamente al 100% el estilo. Es como para que vean que nada viene de la nada. Todo tiene un origen en sí. Bueno, y la gracia también del guión del señor Alan Selent es que intenta replicar el estilo de las farsas que hacía Shakespeare en su momento. Por allá en el 1600, por Inglaterra, el señor William Shakespeare creaba obras en las cuales la gente se divertía. Así como uno cuando ve una película de Adam Sandler, así para reírse y pasar el rato, Shakespeare hacía lo mismo. Hacía historias livianitas que llamaba farsas. Ese es el estilo que está tratando de copiar el señor Alan Selent. Y créanme que lo logra bastante bien. Incluso, así como dato extra, en algún momento el dibujante Charles Biss es contratado por DC para ilustrar unos cómics de Sandman, del señor Neil Gaiman. Y precisamente
el cómic que ilustra es Sueño de una noche de verano, inspirado en la obra clásica del señor William Shakespeare, para que vean cómo todo da vuelta y llega a un mismo punto en algún momento. Muy, muy buena la calidad del cómic, al menos de esta segunda parte. Aún así, la historia no es tan entretenida, es interesante. Recuerden que entretenido e interesante son parámetros diferentes. Es una historia interesante. Y nos vamos con Capitán Marvel. Ay, ay, ay. Jamás me interesó el Capitán Marvel en verdad. De hecho, me enteré que existía el Capitán Marvel cuando vi un día en la librería un cómic que se llamaba La muerte del Capitán Marvel. Y como no tenía idea quién era el personaje, ni siquiera me dieron ganas de comprarlo, así que muchos años después recién vine a leer ese cómic. Bueno, en fin. Este tomo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grapas. Y si nos damos cuenta, aquí la primera parte fue hecha por el guionista, a ver lo que dice aquí, Capitán Marvel, volumen 1, de la 17 a la 23, o sea, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Hasta ahí fue hecha en la década del 60. ¿Ya? La segunda parte, que sería de acá hacia adelante, que serían estos dos cómics, fueron hechos en el 71. A ver, si mal no recuerdo, los 4 primeros cómics, 1, 2, 3, 4, no, los 5 primeros cómics fueron hechos el 68. ¿Ya? Y los 2 cómics que vienen después fueron hechos el 71. Miren lo loco de esto. Y el final de esto fueron hechos el 79. O sea, ni siquiera en la época de contemporánea al personaje cuando fue creado era tan famoso el Capitán Marvel. Para que vea cómo después las cosas van cambiando y uno piensa que estos personajes siempre fueron lo más popular del mundo. No, costó que pescara a la gente la historia. Costaba. Sobre todo con tanto material y tanta editorial creando cómics en ese periodo. Bueno, comencemos. Lo que sí son muchos nombres interesantes que están haciendo este cómic. Por ejemplo, Roy Thomas y Jill Kane comienzan la historia que nos van a relatar. ¿Cuál es la historia? Una historia que comenzó hace muchísimo tiempo. De hecho, ya estamos en el número 17 acá. Pero donde parte acá la historia es cuando el Capitán Marvel ya terminó su origen. Ya había cambiado su traje verde y se encontró con una inteligencia suprema que era como una especie de inteligencia artificial que guiaba el destino de la cultura Kree. Él es un extraterrestre, él es de la cultura Kree, de la raza de los Kree, que son unos extraterrestres que constantemente van a distintos planetas. ¿Para qué? Para encontrar los genes necesarios para hacer subsistir su especie. Los que leyeron, por ejemplo, algo sobre los inhumanos, sabrán de lo que estamos hablando. Si aún no ha veído, no existe la palabra veído, si aún no ha visto nada de los inhumanos, espérese o busque el videíto que está por ahí abajito, lo voy a dejar ahí abajo, del licenciado sin licencia que habla precisamente de eso. Bueno, ¿por qué no estaba tan entretenido o interesante este cómic? Principalmente por este personaje que es Rick Jones, que en verdad me carga. Es como ese cabro chico que uno dice, oh, ¿por qué tiene tanta suerte este tipo? ¿Por qué digo tiene tanta suerte? Primero, hace una apuesta con una persona de que puede ir a tocar la armónica donde van a tirar una bomba gamma. Culpa de eso, el pobre Dr. Banner se transformó en Hulk. Luego pasaron los años y se hizo líder de una especie de brigada juvenil donde eran radioaficionados y contactaban a los Vengadores, como que lo avisaban de los problemas. Entonces, gracias a eso, los Vengadores lo transformaron en una especie de mascota juvenil. O sea, conoció a los héroes más poderosos del mundo en sus primeros años. Y además, el Capitán América lo transformó en el nuevo Bucky, en su ayudante, y por eso está vestido así. Aún así, él jamás valoró eso. Y en el primer momento que pudo, que no entendió que el Capitán América no era, había sido, o mejor dicho, que Red Skull estaba disfrazado del Capitán América, y lo golpea, él sale llorando,
No, es que nadie me quiere, nadie me entiende. Ni siquiera se preocupó de saber por qué el Capitán América lo había golpeado y se fue corriendo, ¿dónde? Al desierto haciendo dedo. De un irresponsable, con mucha suerte, tanta suerte que llega a un laboratorio Kree en el cual encuentra, miren lo loco de esto, ya después de toda la aventura, encuentra unas bandas que se llaman negabandas. Él, irresponsable como ya sabemos, se coloca esas bandas y al golpearlas se transforma, o mejor dicho, no se transforma, intercambia cuerpos con el Capitán Marvel. Y aquí uno dice, ¿pero cómo intercambia cuerpos con el Capitán Marvel? Sí, el Capitán Marvel que habíamos visto al inicio acá, se encontraba prisionero en una zona que se llama zona negativa y él no podía moverse. Pero la única forma en la cual podía cambiar de cuerpo y llegar a nuestro mundo era si otra persona ocupaba esas bandas y cambiaba el lugar por él. Y así empieza esta historia. Así de simple. Tiene que resolver un problema con un villano de turno. Van relatando la historia que nos habían contado anteriormente. Esto es cómic estilo 60, o sea, mucha redundancia, mucho diálogo que explica lo que ya estamos viendo. Y el comportamiento de Rick Jones sigue siendo lo peor del cómic, en verdad. Era un desagrado total leer a este personaje de Rick Jones que, no sé, hacía más lenta la lectura. Quizá en ese tiempo necesitaban los jóvenes a alguien para sentirse identificados con las cosas que leían. Pero bueno, miren, primer detalle aquí de este cómic. Este tomo da pie, al menos porque uno tiene que decir, ya, entonces ¿para qué lo voy a comprar? Bueno, este tomo da pie a 3 historias importantes que son mucho mejores que el tomo en sí. Primero, si nos damos cuenta, aquí en algún momento el Capitán Marvel salva a una mujer que es Carol Danvers. La deja aquí en el suelo, se transforma Rick Jones, vuelve a la vida y cae desplomado. Damos vuelta a la página y no nos cuenta qué pasó con esa niña. En ninguna parte nos dicen qué pasó con Carol Danvers. 9 años después, en este tomito podemos saber qué pasó. Para que vean lo interesados que estaban los guionistas con o comprometidos con el personaje. Aquí nos dice que cuando salvan a Carol Danvers, la bomba estalla, el cuerpo de Carol Danvers se irradia con la energía tanto de la bomba como la del Capitán Marvel. El Capitán Marvel luego la lleva al hospital, cosa que no aparece en este cómic. Y después nos dicen que ella se transforma en Miss Marvel. ¿Ya? Esto lo van a ver en algún momento cuando haga la revisión de Carol Danvers, Miss Marvel, Capitana Marvel, tomo 18, que cuando lo haga va a estar también abajito en la descripción. Todavía no lo hago, pero en algún momento va a estar. O sea, maravilloso ser del futuro en este momento. La gente del presente es la que tiene que esperar. Pero bueno. Segunda parte. El cómic. Voy a buscar acá que quedé un poquito perdido donde íbamos. Ya. El cómic en sí queda como una especie de stand-by durante algunos años. Esta historia ya es el 68. Y el segundo número que está acá, el 22, de hecho si se dan cuenta, este es el 22, pero lo que estábamos viendo anteriormente era el 21. Entre el número 21 y el número 22 pasaron 2 años. Esto fue hecho en 1968 y esto fue hecho en 1971. O sea, pasó un montón de agua bajo el puente con el Capitán Marvel. Y aquí la historia parte contándonos una aventura que nunca vimos. ¿Qué aventura es? La guerra Kree versus los Skrull. Que las personas que están coleccionando, por ejemplo, los cómics de Marvel Omnigol, tomo 5. Marvel Gold o... ¿cuál es el nombre? Se me va. Omnigol o Marvel Gold, ¿sí? Que son esos tomos gruesos. Yo no lo tengo porque ustedes saben que yo no soy millonario. Tengo un poquito de plata y ahí compro algunas cosas, pero no puedo comprarlo todo. Bueno, ese tomo 5 cuenta la guerra Kree y Skrull. Pero aquí en este cómic le hace un pequeño resumen. Que básicamente
Básicamente, el señor Rick Jones, al intercambiar cuerpo con el Capitán Marvel, conoce a la inteligencia suprema, que era esa especie de inteligencia artificial, que guía al pueblo Kree. De alguna forma adquiere la forma de derrotar a los Skrull y él se sacrifica por derrotar a los Skrull de una forma que no tengo idea porque no he leído ese cómic todavía. Bueno, pero al menos eso es lo que encuentran acá. Para disfrutar más este cómic, o sea, ya tenemos que tener primero Carol Danvers, segundo el tomo 5 de Marvel Gold. Y por último, y así como terminando acá, nos cuenta, ya este cómic que voy a mostrarles ahora, sería Marvel Spotlight on Capitán Marvel 1 y 2. Esto fue hecho en 1979, cuando ya teníamos a Miss Marvel con mucho éxito, mucho éxito. El Capitán Marvel ya tenía, era tan poderoso, tan poderoso que era casi omnisciente toda la vida en el universo. Y para sacrificarse y salvar al planeta, no, a la luna Titán, porque Titán estaba en una especie de apocalipsis por culpa de esta inteligencia artificial que no recuerdo, que se llama Isaac. De hecho, aquí arriba dice, ahí está, Isaac, que también era una inteligencia artificial que mantenía funcional a este planeta, o mejor dicho, a esta luna, la hacía habitable para la gente que vivía en este lugar. Él se sacrifica y para que Isaac no destruya Titán, le entrega todo su poder omnisciente. ¿Para qué? Para que ese robot sepa la maravilla que es ser vivo. Y aquí le muestra todos los sentimientos, la bondad, la belleza y todas las cosas que va a destruir. Y le muestra también que aún así, cuando hay guerras, también hay tristeza y hay hambre, y que la gente sufre. Eso le estaba mostrando. El robot no aguanta tanta sabiduría y conocimiento que llora. Mira qué loco, el robot empieza a llorar y decide no destruir el planeta. O mejor dicho, el mundo. Todos celebran, pero lo que no se dan cuenta es que Marvel, el Capitán Marvel, acaba de perder prácticamente todos sus poderes. Y hace muchos años aquí nos relatan, bueno, en verdad no nos relatan, es cosa que tenemos que saber, así en la memoria colectiva, de que el Capitán Marvel se enfrentó a un personaje que se llamaba Nitro. Nitro lo envenenó y todavía tenía ese veneno en su cuerpo. Cuando él pierde sus poderes, le da cáncer, y aquí viene el spoiler más grande que todos deberían saber, el Capitán Marvel muere. Sí, de hecho hay un cómic que se llama La muerte del Capitán Marvel. O sea, para disfrutar bien este cómic hay que tener 3 tomos. Ya vimos Carol Danvers, segundo el tomo 5 de Los Vengadores, y por último La muerte del Capitán Marvel. Cosas interesantes, porque igual, por muy malo que sea un cómic, bueno, en su tiempo era bastante dinámico. De hecho, si se dan cuenta, el dibujo en sí es bastante dinámico y eso es un punto a favor. Cosas interesantes del cómic. Cuando cambia el guionista a Jerry Conway, de hecho, si nos damos cuenta, primero era Roy Thomas. Cuando el señor cambia, deje buscar aquí que estoy buscando el cómic de Jerry Conway. No, perdón, no era de Jerry Conway, era el mismo guión, pero era de Roy Thomas. Cuando cambia el cómic, o mejor dicho, cuando el cómic ya va llegando a su fin, nos muestran 2 historias que podrían haber sido muy valiosas, pero que tal vez por estar terminando el cómic no llegaron a ser tan buenas como podrían haber sido. Por ejemplo, aquí tenemos el relato en el cual a Rick Jones lo meten, o mejor dicho, llega solito a un edificio en el cual se hacían experimentos sociales. Y la moraleja es que hay un personaje que estaba aquí que vivió el holocausto del pueblo judío a manos de los nazis. Lo ven así muy por encima, muy por arribita. Y ahí hay una pequeña alusión a esto. Por ejemplo, dice, mire sus caras y vea lo nerviosos y destrozados temblando bajo la piel. Son como internos en un campo de concentración. Y aquí el caballero le dice,
habla de lo más profundo del alma, como si, y aquí le dice, sí, yo estuve en Auschwitz 1945. ¿Es eso lo que quería saber? Fui de los desafortunados sobrevivientes. O mejor dicho, fui de los desafortunados sobreviví. No busque cicatrices, no busque cicatrices, amigo. Están todas en la mente. Y aquí les cuenta, o trata de dar, al menos en 2 viñetas, que es muy poquito en verdad, trata de mostrar que los experimentos sociales realizados en personas que están ahí por la fuerza, dañan, quizá no dañan el cuerpo, pero dañan muchísimo la mente. Y aquí tenemos en la última viñeta que ese hombre murió lamentablemente en toda esa zona. Lamentablemente son solo 3 viñetas para contarnos eso, pero igual nos deja ahí dando vuelta. El último número, guionizado por Roy Thomas, yo creo que es el mejor de todos, o mejor dicho, los 2 últimos. ¿Por qué? Porque enfrenta a Hulk, o sea, la emoción está garantizada, pero el verdadero interés que nos provoca este cómic, o al menos que yo lo encontré muy, muy notable, es que es un cómic de 1968. 1968 que fue, por ejemplo, las grandes protestas que hicieron por distintas partes del mundo los universitarios para mejorar la educación, para cambiar un poco la visión tan cerrada y retrógrada que tenían las personas que lideraban el mundo en aquellos años, contra la guerra también. O sea, las protestas universitarias que marcaron el final de la década del 60. Este cómic es de esa época. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? Es que muestran a Rick Jones, nuevamente. Estoy tratando de encontrar acá. Tenemos a Bruce Banner, primer compañero que estuvo con Rick Jones, que trata de encontrar ayuda con un profesor amigo que trabajó con él, pero ese profesor está siendo atacado ¿por quiénes? Por personas que protestan contra las investigaciones que creaban armas en las universidades. Bruce Banner se enoja tanto porque dice, claro, por estos detalles están haciendo que mi profesor que está enfermo del corazón pueda morir. Hay que detener esto. A lo que Rick Jones le dice, ¿sabes qué? No sé, igual las cosas por las cuales protestan tienen sentido. Pero el señor Banner le dice, no, tal vez tenga sentido, pero están yendo contra una persona que es enferma. No puedo permitir esto, y se transforma en Hulk. Y Hulk va a golpear a los universitarios. Es como el... Bueno, no sé. Igual, ¿por qué me gustó esta historia? Porque tratan de mostrar, primero, situémonos en 1968. Hulk era uno de los personajes más valorados en Marvel por los universitarios que leían cómics, precisamente porque iba en contra del establishment, enfrentaba al ejército y se consideraba un símbolo de rebeldía. Lo que hace Roy Thomas acá es decir, miren, hay un límite que rompe el deseo, hay un límite para la violencia. A veces podemos tener muchas buenas intenciones al momento de protestar sobre algo, ya sea por temas sociales, por temas ecológicos, pero cuando queda gente inocente atrapada en medio de estas protestas, debemos tal vez bajar un poquito las revoluciones y tomar conciencia que no hay razón social tan grande que impida que nosotros nos detengamos un momento y volvamos a ser humanos y dejemos que las personas que viven cerca de ese sector o que trabajan en determinados lugares tengan un poco de paz. ¿Ya? Esa es como la moraleja de esta historia y yo la encontré bastante interesante. Muy, muy buena. Dos cómics que me gustaron en un tomo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Y eso sería, pues, entre los 3 guerreros y el Capitán Marvel, yo no me quedo con ninguno en verdad. Pero si usted, por ejemplo, le gustan las historias cósmicas de Marvel y está coleccionando, no sé, la guerra Kree-Skrull, o le encanta Carol Danvers, cómprese Capitán Marvel. En una de esas, en Marvel Plus, o mejor dicho, en Disney Plus en algún momento hace alguna serie, nunca se sabe. Ah, y a todo esto,
al final de la saga o mejor dicho, al final de la serie de Miss Marvel, que están dando en Disney Plus, esa somnolienta de Kamala Khan, aparece la mega banda. Nos damos cuenta que esa banda, ese como brazalete que tenía Kamala, era en verdad una nega banda. Y por eso, cuando brilla, aparece Carol Danvers. O sea, van a ser la misma historia, pero en vez del Capitán Marvel va a ser la Capitana Marvel y en vez de Rick Jones sería Kamala Khan. No es que Kamala Khan se haya transformado en Miss Marvel, simplemente cambiaron de lugar. Ahí vamos a saber cómo solucionan eso. Bueno, yo no compraría ninguno, pero ustedes ven ahí cómo gastan su plata. Soy el licenciado sin licencia. Cuídense mucho. Adiós.